Muy bien. ¿Ven mi pantalla, por favor? Sí, Y se aprecia, profesor. profesor. Sí, Sí, profe. se aprecia. Ok, empezamos entonces. La investigación es todo un proceso y como todo proceso tiene etapas, tiene fases y dependiendo del autor, las fases, las etapas son diferentes. En este curso adoptamos la clasificación de pasos en 8 pasos de investigación, que es producto de un libro que está en inglés, que en algún momento van a ver digamos, la carátula del libro. Es este, Metodología de la Investigación, escrito por Ranjit Kumar. Este de acá es un libro que está en inglés, que hay que comprarlo en Amazon o algo. Según este libro, según Kumar, la investigación puede ser dividida en 3 fases. ¿Qué investigar? La primera fase. Planificación de la investigación, la segunda fase. Y la realización de la investigación. Este es un proceso o una clasificación similar a cualquier trabajo que uno quiera hacer. Incluso si uno quisiera hacer una casa, también decide qué tipo de casa va a trabajar, va a construir, dónde lo va a hacer y luego va a planificar cómo va a construir su casa, dependiendo de la plata que tenga, y después de planificar se pone a trabajar. Es igual a investigación. Normalmente una investigación se puede hacer para una tesis de bachiller, de licenciado, de magíster, de doctor. Claro, mientras mayor sea el nivel de la tesis, la cosa se pone más seria, obviamente. Si tomemos el caso de una tesis de doctor, eso significa un trabajo de unos 4 o 5 años de investigación. Y si es una universidad seria, de investigación a tiempo completo, o sea, 8 horas diarias durante 5 días, por lo menos. Generalmente los que hacen tesis de doctor, pues trabajan mucho más que eso. De modo que la primera etapa, decidir qué investigar, es fundamental porque va a decidir más o menos cómo vivirá en los 5 años de vida que vienen. Y por supuesto, lo que aprenda o investigue le va a servir para el resto de su vida. Por ello es que es fundamental saber qué investigar. Yo siempre cuento mi caso personal. La vez pasada también les dije, me parece, ¿no? Hice un doctorado en física nuclear y física de partículas. Y claro, como ya había planificado incluso antes de ir al extranjero, a Francia, de regresar al país, tuve que escoger un tema que podía desarrollar a mi regreso al país. Yo hice un estudio de doctorado en física de partículas y física nuclear. Y al terminar mis clases académicas, me asignaron, por estar entre los primeros alumnos, un sueldo, un trabajo, digamos, sin que yo haya todavía decidido qué investigar. O sea que yo tenía
las manos totalmente libres de escoger lo que a mí se me ocurriera. La mayoría me aconsejaba de ir al CERN a hacer física de partículas, la mayoría de mis amigos. Pero les dije no, porque cuando regrese a Perú no tengo ahí un acelerador como el que tienen allá. En el Perú están construyendo un reactor nuclear y entonces voy a trabajar en algo que pueda servir en ese reactor. La pregunta muy simple es, ¿cuál es el principio en que se basa el funcionamiento del reactor? Es la fisión nuclear, entonces escogí la fisión nuclear. Y esto pensando en el futuro, ¿no? No solamente en el momento. Hay otras personas que no salen al extranjero, pero quieren hacer investigación acá en el Perú, investigación de nivel internacional. Y ellos son, por ejemplo, los que deciden investigar los glaciares andinos, porque estos glaciares son muy importantes en el estudio del calentamiento global, que es un tema de interés internacional. Y los que estudian ello, pues tienen mucha influencia y tienen muchas visitas de científicos extranjeros. Como es un tema internacional, vienen gente a investigar acá en el Perú, al punto tal que no sé si se acuerdan, el presidente Vizcarra fue con ellos, con los peruanos y extranjeros, a visitar los glaciares justamente para ver qué investigaban. O sea que los que escogieron este tema, pues tienen mucha suerte porque no necesitan salir del extranjero y hacen trabajos importantes. Hay otras personas que se dedican a temas muy relevantes para la política. Hay un conocido amigo mío que desde joven le gustaba la política, pero también la investigación. Y como él dice, ¿cuál es el principal problema que tiene la sociedad peruana? La delincuencia. Bueno, entonces él decidió estudiar la delincuencia. Le fue muy bien porque actualmente es un político conocido por, supongo ustedes, Gino Costa, que eh, fue viceministro del Interior, o sea, y ha sido congresista, de modo que sus planes de vida van funcionando bien. Aprovecho para decirles, estimados alumnos, que es muy importante. Tal vez no todos son conscientes de lo que les voy a decir, porque en mi época tampoco era muy consciente. Es muy importante planificar la vida de uno mirando el mediano plazo, significa pues 20 años después. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo se ven en 20 años? Dependiendo cómo quisieran verse dentro de 20 años, tienen que realizar sus actividades desde ahora, mirando ese objetivo. Entonces acá la gente el amigo Gino Costa tuvo el objetivo de ser un político importante para hacer cosas por el país y se dedicó a investigar la delincuencia. Luego viene la fase de la planificación. Y la fase de planificación tiene 4 etapas. La conceptualización del diseño de investigación, la construcción de los instrumentos para recopilación de datos, la selección de muestra, la redacción de la propuesta de investigación.
Y después viene, bueno, pero vayamos a ver de qué se trata cada uno de estos temas. La conceptualización tiene que ver, más o menos como su nombre parece indicar, comprender todos los conceptos que en lo que se basan los aspectos de la investigación que ustedes han escogido. Por ejemplo, si yo he escogido los glaciares, entonces en primer lugar tengo que saber cómo se define un glaciar, cómo se forma un glaciar, qué influencia tiene el clima en el glaciar, cómo evoluciona en los siglos y en los miles de años. ¿Qué tiene que ver el cambio climático, etcétera, con estos temas? Todos esos conceptos y definiciones pues tienen que comprenderse bien y eso significa es la conceptualización de un diseño de investigación, comprender todos los aspectos del problema y por supuesto para ello tienen que estudiar las investigaciones que se han hecho anteriormente a ustedes sobre el tema escogido. No se puede comenzar a investigar sin haber estudiado lo que otros ya han descubierto, porque como se dice en criollo, no se puede descubrir la pólvora ni inventar la rueda. En la investigación, entonces, eso es crucial, porque si ustedes hacen un trabajo y de repente descubren algo que ya fue descubierto, o inventan algo que ya fue inventado, no les sirve absolutamente para nada, es como si hubieran perdido el tiempo. Y para ello, claro, tienen que hacer uso de la literatura. Ahora tienen ustedes, jóvenes, los jóvenes bicentenarios que les llaman a ustedes, tienen una enorme suerte. Cómo hubiera gustado nacer en estos tiempos, porque en los míos no teníamos revistas científicas en la internet. Teníamos unos cuantos libros viejos en la biblioteca, no teníamos tampoco revistas, ni siquiera en físico, eran muy caras. De modo que nosotros investigábamos un poquito a ciegas, de repente haciendo lo mismo que ya se habían hecho en otro. Hoy en día, si ustedes escogen algo para investigar, existe lo que se llama las palabras clave. Colocan el tema en la internet, en el Google académico, y les van a entregar todas las publicaciones sobre ese tema. Y van a ver entonces cómo está la cosa, el arte, el estado de arte, y dicen, ah, mire todo lo que se sabe, pero acá hay un problemita que no está resuelto. Voy a entonces a resolver este problema que está pendiente. Han tenido que leer mucho y comprender este tema, los conceptos y todo lo demás. Entonces, como ya ustedes saben toda la historia del tema escogido, van luego a escoger los instrumentos para la recopilación de datos, porque la investigación es recopilación de datos. Entonces, los glaciares, ¿qué se puede saber de los glaciares? Se van a enterar que los glaciares tienen capas, una capa sobre otra. Una capa cada siglo o cada década se pone una capita adicional. Entonces, y además se van a enterar que esa capita depende del clima de ese momento, del momento que cayó.
la capa, de la temperatura, de la composición de la atmósfera, de, del clima, etcétera, etcétera. Todo eso. Y entonces, como ustedes quieren saber la historia del clima en el Perú, por ejemplo, en la región de la Cordillera Blanca, van a necesitar en primer lugar una especie de tubo enorme que lo van a incrustar en el glaciar, tal vez 100 metros, dependiendo de la tecnología, 10 metros, qué sé yo, y van a sacar un número muy elevado de capitas y lo van a transportar a temperatura adecuada, claro está, en bloques, a un laboratorio donde van a contar con instrumentos de medición de elementos, de química elemental de cada capita, ¿no es cierto? Todo eso significa, en realidad, eh, decidir qué instrumentos van a usar para la investigación. Y eso significa que va a costar plata. ¿Cuánto de plata va a costar? Una vez que ya decidieron todo eso, hasta ahora solamente están decidiendo, no han hecho absolutamente nada. Lo han hecho leyendo, viendo los, las empresas que venden instrumentos, investigando, preguntando. Todo eso está todavía en la mente. Y luego dicen, ahora que ya más o menos voy a tener estos instrumentos, ¿dónde voy a tomar las muestras? En el Guandoy, el Huascarán, el Alpamayo. ¿Dónde? ¿En qué partes? A eso se llama la selección de las muestras. Y finalmente, cuando ya decido todo eso, recién escribo lo que se llama la propuesta de investigación. La propuesta de investigación básicamente significa una introducción definiendo qué tema van a investigar, una justificación por qué van a investigar, cuáles son los objetivos, y luego los instrumentos que van a usar y las personas que van a participar en la investigación. Y ahí también en ese documento va a estar señalado que van a tomar muestras en tales y cuales nevados, y finalmente van a poner los costos, va a costar tanto de dinero, y esa es una propuesta, un documento que explica todo eso. Esta propuesta la van a presentar a una agencia que da el dinero para la investigación. En la Universidad Nacional de Ingeniería hay varias fuentes. La Facultad de Ciencias, por ejemplo, da una platita para hacer proyectos pequeños, 7.000 soles, digamos. Luego el Vicerrectorado de Investigación puede dar 50.000 soles. Y si van al Concitec, les puede dar hasta $500,000 de soles, que va a ser para realizar la investigación que ustedes están proponiendo. Y eso se hace por concurso, de modo que tienen que redactar muy bien, ser convincentes. Van a tener que competir con otros, no hay plata para todos. De modo que la propuesta es una cosa fundamental. ¿Ok? Cualquier pregunta me la pueden hacer. Profesor, Dígame. una pregunta, Flores Correa. Más o menos, ¿existe algún tiempo promedio que dura cada etapa? La, a esta etapa de la planificación puede durar tal vez Ese es el intro, Mon. unos 3, 4 meses. Eso no hizo nada. Ya hay que mandarlo al grupo, ¿no? Yo lo voy a mandar. Tu micro. Vamos a silenciar a todos, ya están silenciados todos.
el micro. Ya está. Tu Ok. micro, causa. Ah, bueno, ok, entonces, puede ser 3, 4 meses, dependiendo de la investigación. Profe, una consulta, Alexis Castillo. ¿Cuáles serían los pasos para pedir una subvención a la facultad? En ese caso, usted mencionó de 8.000 soles. ¿Cada qué tiempo también es la subvención? Cada año ya se cerró ya la investigación, las propuestas se han cerrado en noviembre. eh, Cada año se hace eso. Y para que ustedes, cuando hagan su tesis, pues acuérdense, cuando les toque hacer su tesis, de hacer un proyecto para que les caiga pues una platita. Actualmente yo propuse hacer una tesis la vez pasada y alguien se apuntó, alguien de ustedes, así que estamos presentando un proyectito para, de repente le va a caer, si ganamos, ojalá, le va a caer una propina mensual. Para eso está esa plata. ¿Ok? ¿Está bien? Bueno. Después obviamente viene la ejecución. En la etapa 6 hay que ir a recopilar los datos, significa viajes. Hay que viajar a los nevados. Eso significa también que en la propuesta, en la parte de instrumentos, entre comillas, han tenido que poner de repente una camioneta 4x4 especial para subir por lugares como cercanos a los nevados. Hay que ir allá, tomar las muestras, ¿ah? Bien abrigado, tomar las precauciones adecuadas es, y luego traerlas al laboratorio, medir químicamente todos los elementos, y esto significa tener un montón de datos, ¿no? Esos datos en bruto se procesan. ¿Qué significa procesar? Básicamente es hacer tablas, figuras, ¿no? En una tabla pueden poner, por ejemplo, eh, el año 1900 a 1950, ¿no? Contenido del glaciar, tal porcentaje de nitrógeno, tal porcentaje de oxígeno, tal porcentaje de carbono, etcétera, etcétera. De 1950 al 2000, cómo va variando esos porcentajes. Y eso, bueno, puede ser de lo que dé pues el tubo, ¿no? Mientras más profundo, va más atrás. Puede ser el año 1000, del año 1100, 1200, el momento que llegaron los españoles, todo eso. Esa es la recopilación. Ya están haciendo una tabla, están procesando. Y luego lo hacen una figura, en curvas, lo pueden hacer en curvas, en el eje horizontal ponen los años, en el vertical ponen los porcentajes de elementos, y eso lo presentan. Y ahí mismo, por supuesto, van a interpretar qué conclusiones se puede sacar, etc. Eso ya se hace en la etapa octava, que es en la escritura del informe de investigación, que básicamente es la tesis, el documento de tesis que van a defender, o puede ser en el artículo que van a presentar. Ustedes han escogido las ciencias y la ingeniería física, y su vida tiene que ser de publicación de artículos científicos o de patentes. Las
patentes es parte también de investigación. La diferencia entre un artículo y una patente es que el artículo científico se publica en una revista científica y una patente se presenta en las oficinas de patentes en el Perú, es Indecopi. La patente, si es que es utilizada por cualquier empresa, tiene que pagarle a usted, el inventor, para el uso de la idea. Esa es la diferencia, pero ustedes están llamados a publicar o a patentar. ¿Preguntas? Yo, A ver. cuando se publica un artículo, ¿quién o quiénes son los encargados de darle, por así decirlo, el visto bueno del artículo? Ajá. Bueno, si es que la investigación se hace normalmente en equipo. Un alumno se inscribe para su tesis en un equipo de investigación de la universidad, de la facultad o de la universidad. Usted, por ejemplo, ¿cuál es su especialidad? Ingeniería física. Ingeniería física. Sí. ¿Sí? Ingeniería física. Bueno, entonces ahí hay el equipo del ingeniero, del doctor Comina, que hace varias cosas, ¿no? Ahí usted le dice, profesor, ¿qué investigación hace usted? Mejor dicho, no hay que preguntarle, usted se coloca en la internet y pone ahí Comina, y va Germán Comina y va a encontrar todo lo que él ha hecho en su vida. Y usted dice, ah, caramba, qué interesante lo que hace el doctor Germán Comina, me interesa yo quisiera participar en estos trabajos. Le propone al doctor Comina y usted trabaja con él le va a asignar una tarea y al final va a salir una publicación, un documento, un informe, después de todos los procesos que hemos hablado, y escriben un artículo y el primero que va a tener que aprobar es el doctor Comina. Le dice, ah, interesante, muy interesante, vamos a presentarlo. El artículo se va a presentar normalmente conjuntamente con el profesor y otros colaboradores, porque la investigación es en equipo. Y el jefe del equipo, que es Comina, va a autorizar. Una vez que autoriza, se presenta a una revista científica que puede ser de la universidad, se tiene la revista Tecnia, o puede ser de otra institución en el Perú, la Sociedad Peruana de Física u otro. Y luego, o también puede ser una revista internacional. Uno ingresa a la revista internacional en la página web y ahí le va a indicar cómo hacer para presentar el trabajo. Usted presenta ese trabajo y allí la revista lo va a enviar a revisores expertos en el tema que van a dictaminar si su trabajo tiene el valor como para ser publicado en la revista. Sé que es un jurado anónimo que no se sabe los nombres. Y si es que ellos aprueban, primero pueden decir, no, hay que mejorar tal parte, no está claro, o pueden también rechazar, ¿no? Y cuando lo aprueben, ya sale publicado. Ese es el proceso. ¿Está claro? ¿Sí? Solo una preguntita. Sí, muchas gracias. A ver, otra pregunta. Profesor, con respecto a la maestría, de que estamos acá, de la maestría física médica, ¿el proceso también es el mismo o tiene otro proceso diferente? ¿Cómo sería para la inscripción de una tesis? ¿Cómo sería para poderlo trabajar? Es exactamente el mismo, ¿eh? La tesis, si ustedes están en la maestría, hay lo que se llama el seminario de tesis 1, seminario de tesis 2. Allí ya escogen un tema con un profesor. En la física médica, los alumnos
algunos están trabajando en clínica y escogen un tema de investigación relacionado con la clínica. Y en la uni, normalmente yo los asesoro como asesor de la uni para que el trabajo se vaya haciendo de una manera normal y no tengan dificultades al momento de redactar la tesis. Eso vamos a ver después, porque no se puede escribir una tesis de cualquier forma, tiene todo un proceso. Pero este es el proceso, ¿no? Para todo. Para doctorado también es lo mismo. Otra pregunta, Yo, profesor Javier Jara. a ver. Respecto por ejemplo, si quiero necesito procesar cierta cantidad de datos, necesito tener todas las licencias de los programas utilizados, absolutamente todo. No, no lo escucho bien, por favor, acérquese al micro. Respecto a las licencias de los programas usados para el procesamiento de datos, ¿tengo que tener todas las licencias de esos programas usados? Respecto al doctorado, A las licencias del programa que uso para el procesamiento de datos. para el procesamiento de datos. Sí, sí, me refiero a si tengo que tener todas las licencias de los programas que uso. Ah, bueno, se está poniendo problemas difíciles, ¿eh? Ah, en el procesamiento de datos, efectivamente, hay pues algunos programas que los muchachos casi siempre pues lo ponen programas piratas, ¿no? Para hacer tablas o para hacer figuras, se requiere, por ejemplo, lo más fácil de todos, el Excel. Pero algunas revistas piden que las figuras tengan determinada forma y tiene que tener otros software, otros procesadores. Y normalmente la universidad en el proyecto que usted gana, con la plata que gana, se compra el software adecuado, ¿no? Para hacer este procesamiento de datos. Es más o menos cómo se maneja. ¿Otra pregunta? Profesor, Ok. sí, yo tengo dos preguntas. A Luis ver. Mori. Una de las preguntas es, supongamos qué pasa si el alumno ya hace su tesis, ¿no? Y lo presenta al doctor Comina. Y el doctor Comina, por ejemplo, dice, no me gusta, no está bien. ¿Qué sucede ahí? ¿El alumno tiene que volverlo a hacer? Que el profesor no le gusta el tema que propone el alumno. No le gusta cómo lo ha hecho, supongamos, ¿no? Le dice que hay varios errores y todo eso. ¿A qué etapa vuelve el joven? O sea, a ver, vamos a ver, si es que usted ha hecho un trabajo con Comina y Comina dice no está bien, ¿es así? Ajá, ¿qué pasa ahí? Vuelvo a ser ¿Desde dónde empiezo otra vez? No, pues, es que las cosas, cuando usted está formando parte de un equipo, eso va lentamente, pues, en el proceso, el profesor Comina lo va guiando, usted va yendo con él, está trabajando. No es que usted la deja solito y al final va a juzgar, no, es un trabajo en conjunto, es como, lo dije al principio, es como hacer una casa, ¿no? Una vez que se maneja, se decide qué casa hacer, se comienza a poner los ladrillos y el jefe, el director de la obra, dice, oye, este ladrillo no, mejor tiene que cambiar el ladrillo, hay que ponerlo así. Y entonces va a seguir construyendo a partir de ese momento, siguiendo las indicaciones del maestro, en este caso de Comina. De modo que eso se va arreglando en el camino. Y en la redacción de la tesis también se va iniciando y el profesor va corrigiendo en el camino. No va a esperar que usted termine la tesis y a ver, no. ¿Se entiende? Sí, profesor, gracias. Más bien una pregunta adicional. A ver, ¿Es necesario estar en noveno, décimo ciclo para hacer la tesis o tienes que llevar algún curso? Ya puedes, por ejemplo, ¿no? Desde ahora, desde sexto, séptimo ciclo, puedes pegarte un profesor para que puedas ir no, viendo, bueno, puedas ir avanzando. no, usted ya puede empezar en cualquier momento que tenga, se puede, claro, puede trabajar en cualquier momento una investigación. Ah,
Hay personas que terminan su tesis antes de terminar los estudios y el último curso ya está sustentando. Eso ya depende de la velocidad con que el alumno y el interés que el alumno tenga para investigar. Otra pregunta. Sí, profesor. Un alumno puede publicar así sin necesidad de que tenga el apoyo de un profesor o tiene que haber un profesor necesariamente. Bueno, el alumno puede presentar, por supuesto, ¿no? A una revista, ¿no? Eso no hay ningún problema. No hay con que su trabajo sea contundente, que haya descubierto algo bueno, lo acepta. Porque no es la universidad que publica, es una revista. Ahora, claro, la revista va a pedir la institución, usted pone la institución donde estudia, no hay problema. El problema es que obviamente si no tiene usted, no quiere ningún asesor, no tiene ningún profesor, ya de repente se le hace muy complicado, ¿no? No conozco casos que el alumno vaya solito. Siempre hay que tener algún profesor, para eso están los profesores, pero no está prohibido. ¿Otra pregunta? Profe, una pregunta. En el caso de que, por ejemplo, hay investigaciones también que solamente son de carácter teórico, ¿no? O sea, que no llevan investigación experimental. Por ejemplo, es mi caso, ¿no? Yo ahorita estoy llevando una investigación junto con un profesor y solamente, por ejemplo, en la etapa 6 recopilación de datos, simplemente se basa en juntar papers, ¿no? Y veo que varias de las etapas incluso no aparecen en este caso. ¿Se basa en Estas se qué? ven reemplazadas. ¿Se basa en qué, dice? ¿Perdón? ¿Se basa en qué? No entendí. Hay varias investigaciones, como es mi caso, que son de carácter teórico, o sea que no tienen nada que ver con lo experimental. Por ejemplo, proceso y visualización de datos no aparece mucho que digamos. Casi todo se basa simplemente en recopilar información a través de artículos anteriores y desarrollar la teoría nada más. Pregunto si los pasos que no aparecen en este caso para una investigación de carácter teórico se ven reemplazados por otros o simplemente se omiten. No, pues mire, escúcheme. La etapa 7 dice recopilación de datos. Yo he mencionado una forma de recopilar datos, pero si es una tesis teórica, lo que tiene que hacer es decir que los datos lo obtendrá de la internet y de los trabajos publicados. En los datos publicados hay datos, hay curvas. En los trabajos publicados hay tablas. Yo hago eso también, gran parte de eso. Yo uso datos ya publicados. Pero es importante la contribución. ¿Ah? ¿Cuál es la contribución? Es en la interpretación de los datos. Cuando usted dice los datos que ha obtenido este autor, los valores que ha obtenido este autor, pueden ser reproducidos por esta fórmula. Pongo mi fórmula, esta es mi fórmula, que se basa en tales principios. Estos son los principios. Entonces, aprobar, aplica la fórmula y sale todos los datos que usted ha encontrado en la internet. Y eso completamente lo puede publicar, no hay ningún problema. No tiene que... no sé si está claro. Sí, gracias. Acuérdense que Albert Einstein se enteró de que Michelson y Morley, la vez pasada les contaba, había medido la velocidad de la luz en diferentes posiciones de la Tierra, etc. Y vio que la luz
Estos investigadores vieron que la luz tenía la misma velocidad, por así decirlo, pues en todas las posiciones que medían, todas las situaciones. Entonces Albert Einstein no participó en la recopilación de esos datos, pero usó esa información para decir, estos resultados se explican con la fórmula tal, y sacó su formulita, que tampoco lo había inventado él, de la transformación de Lorentz. De modo que si usted tiene esa posibilidad, por supuesto, yo hago eso también, ¿eh? Pero tampoco hay que confundir, no se trata de leer y escribir y luego decir y hablar en palabras, no, tienen que ser fórmulas que usted con esas fórmulas explicar los valores que obtienen que obtiene en los datos de la bibliografía ya publicada. Los teóricos son los que explican y dan fórmulas para reproducir los valores experimentales. Dicho sea de paso, en la ciencia, el que mete el gol, los Maradonas, son los teóricos, porque de lo que trata la física, por ejemplo, es interpretar cómo funciona la naturaleza. Y los experimentos son pasos intermediarios. Michelson y Morley descubrieron que la velocidad de la luz era independiente del observador. Es un descubrimiento experimental. Pero quien metió el gol fue Albert Einstein, que explicó con la fórmula por qué eso era así. Ok, otra pregunta. Profesor, con respecto a lo de la maestría, usted mencionó hace un momento que vamos a llevar el curso de seminario en el tercer siglo, pero se puede hacer la tesis antes, ¿no? ¿Usted crea que podamos conversar eso luego? Porque yo tengo unas ideas que se podían trabajar de repente con usted o con algún profesor que usted me pueda. Envía mi correo a mi dirección su propuesta. Bueno, también debo señalar, amigos, alumnos, que ustedes todos tienen que aprender inglés. Ahora con la internet es muy fácil. Y tratar, a medida que van estudiando, ya postular a hacer posgrado en el extranjero. Eso es lo más fácil. Si tienen el inglés, es lo más fácil. Tienen que salir al extranjero a hacer su maestría o su doctorado si ya tienen maestría. No solamente piensen en decir ahora tengo que buscar trabajo en el Perú. No, eso se hace también, pero ustedes tienen que apuntar al extranjero, formarse allá y regresar bien formados. Acuérdense que los países del primer mundo están buscando investigadores científicos y eso se hace a través de la internet. Ahora se da examen en el Instituto Peruano Norteamericano, hay el TOEFL, hay el GRE, hay varios exámenes. Así como ustedes han ingresado a la universidad, allá también se da examen, pero es mucho más fácil. Se da examen en estas agencias y luego se reparten los resultados. Le dan el resultado y lo reparten a las universidades norteamericanas. Lo reparten y va a haber 2, 3, 4 universidades que le van a decir sí y ustedes escogen. Pero para ello es importante que todos ustedes estudien el inglés. Les aconsejo muy sinceramente, con mucho cariño, y porque yo he quedado en mi página web Modesto Montoya, en el YouTube, van a ver ustedes muchos ejemplos de jóvenes que han partido y han explicado cómo se fueron, ¿no? Realmente deberían ver allí. Ponen en YouTube cómo lo hizo Modesto Montoya, entre comillas, y van a encontrar todas las posibilidades. Hay cosas impresionantes. La que más me ha impresionado
es una profesora de la UNI que nació en una chacra de la Sierra de Lima. Sus padres de 20 años, 19 años cada uno, muy jovencitos, parece que hicieron una locura, digamos, tuvieron un hijito ahí, una hijita, y se vinieron a Lima, al lugar más pobre que uno podía imaginar en esa época, en el Agustino. Y allí en el Agustino se educó en una escuelita que era dirigida por misioneros alemanes. Luego ingresó a la UNI, de la UNI se fue a Brasil, y de Brasil se fue a Estados Unidos y ahora es profesora de la Universidad de Florida, Central Florida. Muy bien, ¿no? Karim Chumbimuni, pueden ver ahí su historia. De modo que todos ustedes no tienen por qué estar limitándose, tienen que apuntar hacia el logro. Acá tenemos nuestro profesor que nos apoya, profesor Charlie, ¿está? Oncebay, ¿está usted con nosotros? Sí, profesor, buenas noches, ¿cómo está? Si se acerca bien al micro y le cuenta a los alumnos cómo usted salió a estudiar a Brasil. Ah, bueno, sí. No sé si me escuchan bien. Sí. Se escucha bien. Ok, gracias. Sí, bueno, como usted menciona también, en mi caso, yo después también de egresarnos de la facultad, bueno, por también motivos económicos, en un momento comencé a trabajar un año, ¿no? Como docente también. Pero luego tuve compañeros, ¿no? Varios compañeros de mi promoción que fueron a Brasil. Entonces, en contacto con ellos, también decidí, ¿no? Aventurarme, ¿no? Ahorré un poco de dinero para pasajes y posibles estadías, ¿no? Y pues, así, yo ya estaba en realidad mentalizado en que sí iba a conseguir, ¿no? Ingresar a la maestría en ese entonces. Y bueno, creo que hasta ahora se sigue dando los exámenes en San Marcos, ¿no? Para, para la maestría en Brasil. Y bueno, ahí me tuve que preparar, ¿no? Bastante, recordar varios temas de física teórica, en fin. Y bueno, me fui así bastante confiado. Y bueno, felizmente pasé con una beca también para estudiar o realizar la maestría en Brasil. Y fue toda una aventura. Conocí gente nueva. eh, y bueno, ahí en contacto ya con el profesor. Inicialmente yo inicié mi maestría también en el área teórica, ¿no? Pero conforme fui viendo los laboratorios que tenían allá, la infraestructura también que existía en la Universidad de Sao Paulo, y específicamente en el Instituto de Física de Sao Carlos. Entonces me animé y me animó bastante la parte experimental. Fue despertando en mí la curiosidad ya durante la maestría, manejar algunos equipos de resonancia magnética para realizar estudios en computación cuántica, ya que si ven un poco la literatura, en resonancia magnética se han desarrollado bastantes protocolos de computación cuántica. Y fue un área que me agradó bastante. Allí decidí cambiar completamente al área experimental, así es que el doctorado lo hice ya en el área experimental y realmente fue también todo un desafío porque implementamos en conjunto con mi asesor un laboratorio pues desde cero, ¿no? Desde completamente desde la nada. No se tenía en un comienzo una mesa óptica, entonces en el primer año me dediqué a recopilar, como ahí ustedes vieron, ¿no? Más o menos el proceso que se realiza para el trabajo de investigación. Recopilamos datos, información, algunas partes teóricas y algunas simulaciones para poder avanzar bastante
Y cuando llegaron todos los materiales, pues ya teníamos bastantes cosas bien claras, y así es que fuimos, ¿no? A construir pues, justamente toda esa parte del laboratorio. Y sí, bueno, fue una experiencia bastante así, bien importante en mi vida, ¿no? Y todos, como el profesor menciona, yo creo que todos tienen oportunidad de poder salir, ¿no? Ya sea en el exterior, Estados Unidos, Francia, hay muchos convenios con Francia, muchas universidades que tienen convenio con Francia, Estados Unidos, ¿no? Y ahí, así como el profesor Montoya menciona, solamente necesitan pues animarse, ¿no? Aventurarse justamente a postular, a conversar con los profesores, ya que a veces hay demanda, ¿no? Buscan bastante personas, ¿no? Que puedan trabajar en diversos temas y a veces no hay físicos, ¿no? En otros países también interesados. Por eso también demanda. Y hay algo que sí escuché bastante que en muchos casos, así ustedes, yo he visto bastante el canal del profesor Montoya de cómo lo hizo. Y hay muchos casos en que muchos profesores se quedan admirados por el trabajo que nosotros, o sea, en general como peruanos y en realidad también como físicos de la uni, he visto, y San Marcos también, que se quedan pues bastante admirados digamos, por el esfuerzo que uno hace al momento de realizar el trabajo, ¿no? Eh, hay hay una buena aprecian mucho, ¿no? A nuestro trabajo como físicos y bueno, pueden ustedes aventurarse también a intentar, ¿no? Algún posgrado fuera. Muy bien, ¿preguntas? Entonces, como ustedes notan, es muy fácil, pues, si uno quisiera, trabajar en el extranjero, pero no se queden por allá, porque ahora se están quedando mucho por allá, porque acá en el Perú no hay, parece que no hay mucho cariño. Pero bueno, dicho sea de paso, estamos a puerta del Encuentro Científico Internacional, que es justamente la presentación de científicos que salieron al extranjero y que vienen al encuentro científico a explicar qué cosas están haciendo, cuál es el estado de su trabajo, y eso es muy importante, ¿no? Ya se nos va la hora.